Aplauso. Bienvenidos, hermanos que nos miran por las redes sociales a Raíces de la Fe. Soy el pastor Gabriel Galán del Ministerio Raíces de la Fe acá en Irving, Texas. Estamos acá con nuestra congregación presencial. Un aplauso para ustedes. Amamos a esta familia, los amamos a ustedes y damos gracias al Eterno que nos permite el gran privilegio de compartir su palabra con todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por celebrar Shabbat, el día que el Eterno estableció para reunirse con su pueblo. Es un día especial. Hoy estamos estudiando, hermano, la porción Vayishlach. Vayishlach, que en hebreo significa y él envió. En este caso, y envió. Nada más un poco más simplificada. Y envió. Y no le puse un subtítulo, pero si yo le pudiera poner un subtítulo, tendría que ser algo parecido a lo siguiente. Vuelvo y repito, no le pude poner el subtítulo. No me vino inmediatamente a la mente hasta hace unos momentos, pero evitando la violencia. Evitando la violencia. ¿Okay? Y vamos a estar estudiando un poquito acerca de la relación con Esaú y Jacob, o Jacob y Esaú, que como ustedes han estudiado a través de cada año que vamos estudiando las porciones, vamos aprendiendo en cada ocasión o en cada año un pedacito más, porque es importante seguir estudiando y tratar de ver los diferentes ángulos en que la Escritura nos ayuda a transformarnos en seres humanos con más precisión de entrega a la voluntad del Eterno. Vuelvo y repito, con más precisión de entrega a la voluntad de Dios. Que seamos precisos en entregarnos y acomodar la palabra, no a nuestra comodidad, sino como Dios quiere que la apliquemos en nuestra vida. Amén. Entonces, es la parashá número 8. Se llama Vayishlach. Vayishlach. Y él envió de la Torá, que son los 5 primeros libros del Pentateuco. Vamos a estar estudiando Génesis 32:4 al 36:43. Profetas, vamos a estar viendo a Abadía o Abdías, el capítulo 1, es un solo capítulo en ese libro. Verso 1 al 21 es todo el libro. Es una página prácticamente. Y del Pacto Renovado o Nuevo Testamento, vamos a estar viendo Mateo capítulo 2, del 13 al 23. ¿Okay? ¿Por qué Pacto Renovado? Porque nosotros creemos que, ya lo hemos explicado, que Dios a través de Yeshua no es que hizo un nuevo pacto, sino que lo reinició, lo renovó ahora con la sangre de Yeshua, pero es para la eternidad. Entonces, vamos hacia adelante. Como decimos siempre, continuamos aprendiendo y entendiendo más. ¿Por qué, hermano? Porque estudiando juntos aprendemos todos. Estudiando juntos aprendemos todos. Nadie está estudiando por una cosa y agarrando cosas o inventos que a veces la gente se fabrica. La interpretación, dice la Escritura en el Nuevo Testamento, creo que es Pedro que dice, no es para una persona individual. Tenemos que todos juntos sentarnos, ver cómo se aplica, cuándo aplica, cómo no aplica, si socialmente aplica, si espiritualmente aplica. No simplemente tomar cualquier verso y aplicarlo a lo que estamos viviendo. La Biblia es fundamentalmente el recurso que no tiene respuesta, que no se puede reponer con nada. Es la plataforma. De ahí surgimos aplicando recursos académicos, historia, antropología, también tradiciones, entendimientos culturales del pueblo hebreo, del pueblo judío, al cual nosotros no entendemos si no estudiamos, porque nosotros no sabemos nada de la cultura de ellos. Y cómo se ha desarrollado a través, especialmente en el tiempo bíblico. Los sabios judíos, miramos todo lo que tiene que ver con la literatura de ellos y lo profético, que es importante entenderlo, lo que Dios habló, lo que está hablando y lo que ya está escrito y que no tiene manera de cambiarse porque ya está sentado. Dios lo dijo y así va a ser. Si alguno de ustedes que nos mira, por favor,
si le gusta el contenido, le hace de beneficio, le es de edificación, por favor, regálenos un like, pero también considere enviarnos una ofrenda porque nos ayuda recíprocamente. Mantenemos este altar encendido y de esta misma forma pues seguimos bendiciéndolos a ustedes con lo que estudiamos. En esta gráfica tenemos algunos de los recursos que estamos aplicando para hacer este mensaje. Aquí me faltó poner algunos de los recursos del Internet, pero esencialmente The Messianic Bible Collection, la Biblia ilustrada, diccionario y concordancia de la creación al hecho, podríamos decirlo, o traducirlo de esa manera, el corazón de la Torá, un estudio del Viejo Testamento, los profetas, y como dije anteriormente, también vamos a utilizar algo del Midrash dice. ¿Qué es el Midrash? Son enseñanzas que tienen como punto ayudarnos a entender, donde hay partes de la Biblia que no nos explica qué ha pasado, pero en la historia judía, que vienen por miles de años escribiéndose, pues nos ayuda a rellenar ciertas cosas que nos permiten entender a mucho más a fondo lo que el pueblo de Dios ha vivido. Vamos a hacer el resumen, el ciclo. ¿Por qué resumen? Porque no vamos a poder estudiar toda la porción y es necesario que usted tenga un entendimiento elemental de lo que estamos tratando de cubrir. En el año 2205, desde la salida de Adán y Jabá, que es Eva, del Edén. Acuérdense, la gente dice desde la creación. El primer verso de la Escritura dice, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Había reloj en ese momento? Pues nadie puede saber cuándo sucedió eso. Entonces se puede contar desde el momento de que ellos salen del Edén. Del año 2205, desde la salida de Adán y Eva del Edén, y Jacob ya tiene 97 años y ha regresado a Canaán. Él envía mensajeros con regalos para saludar a Esaú, Esab, y se le informa que Esab se acerca con 400 hombres y parece preparado para luchar. Parece que viene a guerrear contra su hermano. Jacob aplica una estrategia de 3 frentes en preparación para esa posible confrontación. ¿Qué es lo que él prepara? Bueno, él prepara oración, él ora a Dios. Es tefilá, diga conmigo tefilá. Y después diplomacia. ¿Cuál es la diplomacia? Porque él le manda regalos y con regalos él manda, instruye a sus hombres que le hablen a su hermano como se le habla a un rey. Se le atribuyen títulos como mi señor, su hermano, mi señor, está a su servicio, cosas, o sea, que les quiere decir de que el hermano viene en son de paz, no en son de guerra. Y después, la guerra es la última idea que él tiene. Ni modo, si él me va a atacar, pues tendré yo que defenderme. Esto es lo que los sabios nos enseñan. Entonces, pero antes de la confrontación real, Jacob tiene un encuentro con un ángel muy especial y sostiene una lucha física con este ángel. Algunos sabios comentan, ¿qué es lo que comentan algunos de los sabios? Que este ángel era el ángel de Esaú. Porque muchos están trabajando con la idea de que esto pudo haber sucedido literalmente o como que pudo haber sido una lucha espiritual que estaba teniendo Jacob debido al temor profundo que sentía. Imagínense el temor profundo que sintió Yeshua, nuestro Mesías, esa noche que le pidió a sus discípulos que oraran con él por 1 hora y todos se quedaron dormidos. Y cada vez que él venía los encontraba roncando. Y él se sentía solo. Se sentía que nadie estaba dándose cuenta de que él estaba a punto de ser agarrado y llevado a sufrir. Y ese de que su sufrimiento era hasta la muerte. Así lo describe la Escritura. Entonces es igualmente lo que está sintiendo. Él siente un temor horrible porque dice, mi hermano me quería matar cuando me fui hace 20 años y seguro que viene
a tratar de hacer eso en este momento. Viene con 400 hombres, me va a destruir. Entonces, algunos de los sabios dicen de que posiblemente era un ángel de Esab, es decir, que él tenía que vencer ese miedo luchando contra ese ángel contrario. A veces usted no siente ese miedo. Yo he sentido miedo bien feo a veces. He tenido ciertas situaciones en la vida, especialmente aquellas personas que venimos de lugares donde ha habido conflictos, han habido guerras. Y entonces, pero de que de repente uno dice, no, como que viene una fortaleza interna espiritual, no, yo voy a pararme en esta situación y voy a seguir adelante. Y uno lucha, entonces ya ganó. Hemos peleado contra ese, por decirlo de esa manera, ese ángel contrario, ese pensamiento, esa psicología negativa, ese temor. ¿Ok? Entonces, ellos están prácticamente utilizando ese tipo de pensamiento. Algunos de los sabios, no todos. Y era necesario que Jacob lo venciera, pues representaba vencer el temor profundo que tenía de su hermano. ¿Tiene sentido? Pero yo tengo que creer de que él peleó físicamente. ¿Sabe por qué? ¿Cuál sería la evidencia de que él realmente peleó con el ángel? Yo sé que ustedes ahorita no los estoy probando, hermanos, no. ¿Se acuerda cuando el ángel le tuvo que tocar la cadera y él empezó a ranquear? Yo no creo que él se haya golpeado de puro gusto. Empezó a pelear contra el aire y se pegó contra una piedra, ¿no? El ángel, dice la Escritura, le tocó su cadera y él empezó a cojear. Pues eso es evidencia de que él tuvo un encuentro físico con ese ángel. Entonces dice, al ganar la lucha, el ángel le cambia el nombre de Jacob a Israel. Porque la lucha representaba de que fue un hombre que se paró en la brecha para pelear contra los hombres y para pelear para Dios. Hermanos, el regreso de Jacob no es necesariamente el regreso del hombre Jacob a su reino, a su patriarcado. No, porque su patriarcado, él como representante patriarca, es del reino de Dios. Sí, es el reino que Dios está tratando de establecer sobre la tierra. Por lo tanto, él no se está representando a sí mismo, está representando al Eterno. Sí, entonces, no se trata de él, se trata de lo que Dios está haciendo, del plan divino. Entonces, a veces nos podemos olvidar de ese asunto, que usted ha sido llamado por el Eterno. Usted ha sido tildado con el dedo del Eterno a través de su Hijo Yeshua en su vida, pero no es simplemente para venir una vez a la semana y sentarse y adorar al Señor. Es lo que usted hace en el diario vivir representando al Eterno. ¿Cuántos dicen amén? O sea, esto es parte integral de aquí es donde nosotros cargamos las baterías. El Shabbat es el día que el Eterno viene y hace punto de estar presente con nosotros porque quiere dotarnos, habilitarnos, bendecirnos, saber que no estamos solos, para que nosotros carguemos baterías y después vayamos a combatir al mundo, a representarlo. Entonces, ¿cuántos dicen amén? Un aplauso porque yo creo que tiene buen entendimiento, aleluya. Al ganar la lucha, el ángel le cambia el nombre de Jacob a Israel. Es bien interesante. La Biblia nos da muchos eventos donde gente ha cambiado nombres, donde a veces son sobrenombres. En el caso de Pedro, se llama, ¿verdad? Que es Simón, pero el Señor le llama Kefas. Kefas es la palabra correcta en hebreo, pero en el griego es Petros. ¿Ve? Entonces, cuando se hace la traducción es Petros. Y en el español, pues es Pedro. El ángel no tiene otro camino que herir a Jacob para que lo suelte. Debido a este suceso, por tradición se prohíbe a Jacob y a su familia comer el Gid Hanashe. Gid Hanashe, que es el nervio ciático de los animales comestibles. Entonces, esta palabra Gid Hanashe es el nervio ciático. Jacob y Esab se encuentran después de 34 años. Cuando usted lee
esa escritura dice que son 20. Él se separa por 20 años y regresa. Pero acuérdense que él viene de regreso. Él tomó un cierto tiempo de ida para llegar hasta allá en Harán y también un tiempo de regreso. En la escritura, cuando usted lo lee, usted y yo lo leemos, parece que fue de un día para otro, que salió de Harán y ahí estaba en Israel inmediatamente, pero son 700 millas prácticamente de allá para allá, de aquí para allá, o mejor dicho, de Harán a Israel. Entonces, pero 34 años, dicen los sabios. Jacob y Esaú acuerdan separarse pacíficamente. Ellos tienen un abrazo. Él mira renqueando a su hermano, mira cojeando a su hermano y lo abraza. Ya hemos enseñado eso, pueden buscar otras enseñanzas sobre la porción Vayishlach. ¿Qué significa ese abrazo? El beso que supuestamente le da, que no es un beso, es como una especie de mordisco. Todas estas cosas son porque él tiene todavía esa ira acumulada. Está haciendo la paz con su hermano, pero no está muy convencido de que debe de hacer paz con él. Él le ha quitado, en su parecer, su reino, su autoridad, su patriarcado, pero le pertenecía realmente a Jacob. Entonces, Esaú regresa a su reino de Seir y Jacob se establece en las afueras de la ciudad de Shechem o Siquem. Dina es secuestrada y violada por el hijo de Hamor en Shechem. Shimón y Leví idean una estrategia para matar con éxito a toda la población masculina, a todos los hombres de Shechem, en venganza por esta violación a su hermana. Según los sabios de bendita memoria, Shimón y Leví tenían 13 años en ese momento. Hay algunos sabios que no creen necesariamente que ellos tenían 13, que posiblemente estaban un poquito mayorcitos, tal vez 18. Pero esta es la idea más aceptada a través de los sabios, que ellos tenían alrededor de 13 años. Hashem, Dios, les ordena a Jacob que se mude a Betel. Por ese tiempo, Débora, la nodriza de Ribca, muere y Hashem confirma el nombre de Israel a Jacob. Es decir, ahora se lo vuelve y se lo confirma. El ángel le dio el nombre, pero ahora él tiene una conversación audible con el Señor y el Señor le confirma que de aquí en adelante se va a llamar Israel. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Que dudamos de lo que Dios nos ha dicho. Miren, hermanos, cuando el Espíritu de la Santidad le confirme algo internamente a usted, y usted sabe que ha escuchado del Espíritu, usted sabe que ha escuchado de Dios. No es una idea, es algo que usted sabe porque sabe que es de Dios. Dios se lo va a confirmar. No lo dude. Tal vez usted pueda decir, ok, Dios me lo va a confirmar, porque la misma Escritura dice que para que una cosa sea establecida se necesitan 2 o 3 testigos y Dios lo va a confirmar. Amén. Rachel muere al dar a luz a Benjamín y Jacob le entierra en Betlehem, o Belén. Después de la muerte de Raquel, Rubén cambia la cama de Jacob de la tienda de Bilha a la tienda de Lea. ¿Se acuerda este incidente donde pues se dice de que él se le acusó de tener una relación con Bilha? ¿Ok? Y que le falló a la desnudez de su padre, o sea, le faltó el respeto a su padre. Pero realmente lo que dicen algunos de los otros sabios, estudiosos, dicen de que lo que pasó aquí fue de que cuando se murió cuando se murió Rachel, entonces de que se sentía de que la que tenía que tomar el lugar ahora, la cama, se tenía que mover la cama de su mamá, que la mamá de Rubén era Lea, y que la cama de ella tenía que ser movida a la tienda de la esposa importante. Entonces, al mover esa cama, sin derecho, sin autorización, le costó a él la primogenitura.
Estamos entendiendo, porque Él movió la legalidad, Él rompió la legalidad de no tener que tocar las cosas de sus padres. No es como ahora, hoy en día, que los hijos a veces se meten en los negocios de los padres. ¿Me está entendiendo? Entonces es aquí donde nosotros tenemos que ver qué importante es lo que nos hacen observar los sabios, que nosotros nos enfoquemos a respetar la autoridad paterna, la autoridad materna. ¿Okay? Dejar de que los padres arreglen ese tipo de cosas. Es bien simple. Y desde un punto de vista legal en la antigüedad, era importante que los hijos siguieran esta secuencia. Muy bien. Yo saqué bastante información preliminar, pero es importante que nosotros entendamos lo que está sucediendo en este cuadro de la vida de estos hermanos. Hay una lucha. Tiene 20 años de haberse ido, de haber estado separados, ¿okay? Y ya tienen 34 en total de no verse. ¿Okay? Y ahora, si el mensaje de hoy tiene que ver evitando la violencia, eliminar la posibilidad de la violencia, que es lo que está haciendo Jacob. Él está tratando de eliminar la violencia. Y vamos a ver un poquito, porque decirlo así suena simple. Pero sabe que cuando hasta los hermanos, cuando se enrabetean, cuando hay rabietas y enojo, hay golpes, hay injusticias, se hacen tropezaderos, se meten los pies. Estoy hablando de una manera comparativa o usando metáforas, ¿me entiendes? Meterse los pies y hacerle trampa. Trampas legales. Trampas injustas que pueden hasta ocasionar la posibilidad de enfermedades o la muerte de alguien. Y eso es importante, de que tal vez no violencia directa de golpes, pero a veces provocar. Mire, le voy a decir un ejemplo. Hay personas que han querido darle un susto a un familiar y terminan provocándole un paro cardíaco. ¿Querían hacer el mal? No. Pero si eso es juzgando, imagínense cuando una persona está enojada y ha perdido el barómetro, ha perdido la brújula de lo que es correcto y de lo que es justicia y de lo que es injusticia. Entonces ahora, 2 Corintios 5, 17 al 21 nos dice, esta es la escritura direccional, porque esto nos va a poner en dirección de lo que estamos tratando de aprender hoy. Que, por tanto, dice en 2 Corintios 5, 17 al 21, la versión Biblia judía completa. Por tanto, si alguno se une al Mesías, nueva criatura es. Ustedes están unidos al Mesías, hermano. Significa que somos uno en Él. Estar uno no significa que nos gusta lo que hace Yeshua. No, que nosotros somos lo que Él dice que seamos. Sí, amén. Significa que nosotros estamos dentro de lo que Él nos ha enseñado a hacer. No estamos afuera, estamos dentro. Por tanto, si alguno se une al Mesías, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado. Mira, lo que ha llegado es fresco y nuevo. Y todo proviene de Dios, quien por medio del Mesías nos reconcilió consigo mismo y nos ha dado la obra de esa reconciliación. Dios, utilizando a su Hijo, el Mesías, nos ha reconciliado con Él mismo. El Padre envió a su Hijo para que Él fuese la puerta para atraernos a Él. Reconciliarnos con Él significa que no hay nada, pagando la deuda ya Yeshua, entonces no hay nada que nos separe del Padre. Nos ha reconciliado para consigo mismo. Que es que Dios, en el Mesías, reconciliaba consigo mismo a los hombres, no imputándole sus pecados y encomendándolos para nosotros el mensaje de reconciliación. Es decir, no se te recuerdan los pecados. Nadie tiene derecho a estarte recordando los pecados. No importa qué faltas tuviste en el pasado. Si eres una nueva criatura, significa nueva ciudadanía. Tu ciudadanía dejó de ser de donde eras. No me importa de qué país vengas. Si eres nueva criatura en Yeshua, tú eres una criatura del cielo. No de acá, porque si seguimos con regionalismos, vamos a seguir cayendo en la carne. Tenemos que ser del Espíritu. Nuestra ciudadanía es ahora celestial. Entonces ahora,
¿Qué es que Dios? ¿Qué es esto de la reconciliación? 19. Que es que Dios en el Mesías reconcilia consigo mismo a los hombres, no imputándole sus pecados y encomendándolos para nosotros, encomendándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Entonces nosotros somos enviados, no a promover peleas, discusiones, altercamientos, sino el mensaje de reconciliación. Por tanto, 20, somos embajadores del Mesías, lo acabo de decir, somos mensajeros. Somos embajadores del Mesías. ¿Qué significa ser embajadores? Un país manda a un diplomático que represente ese país en otro país. Entonces, ¿cómo nos va a decir la Escritura que somos embajadores si no estamos representando al país del cielo, al reino de Dios? Hermano, acuérdese que el término cielo, lo hemos enseñado, el término cielo en la antigüedad, en el primer siglo, se utilizaba como una especie de metáfora para hablar del templo, para hablar de Jerusalén, para hablar de la ciudad santa, del monte santo. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios invocó su nombre. Por lo tanto, es un pedazo de cielo en la tierra. Entonces, era un código porque con los romanos mandando, nadie podía estar hablando de otro reino. Porque eso se establecía entonces como una ¿qué? Como una afrenta para el César y te podían mandar a cortar la cabeza. Ah, tú estás promoviendo un nuevo reino. Aquí solo hay un César, soy yo, córtale en la cabeza. Entonces tenían que utilizar este tipo de cosas hablando de la ciudad santa, del templo, del monte santo, llamando a los cielos. ¿Okay? Entonces, estamos nosotros en el 20, por tanto, somos embajadores del Mesías. En efecto, Dios está haciendo su llamado a través de nosotros. Hermano, no espere que Dios le haga su llamado a través de alguien mundano. Es a través de nosotros. Todos y cada uno de ustedes sentados acá, el pastor, la familia pastoral, somos nosotros. Puedo esperar eso de otros hermanos que estén cultivándose con la palabra del Eterno. Pero eso no lo podemos esperar del mundo. Es locurita esperar bondad del mundo. Nosotros somos los mandados a demostrar esa bondad, la bondad de Dios. Entonces, Dios está haciendo su llamado a través de nosotros. Lo que hacemos es apelar en el nombre de quién. ¿El nombre de quién dice ahí? Del Mesías. No es en el nombre mío. No es en el nombre de la organización, de la iglesia, de la quejilá, de la sinagoga. Es en el nombre del Mesías. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? A apelar en el nombre del Mesías, reconciliados a Dios. Arrepiéntense, regresen a Dios, regresemos a Dios, necesitamos a Dios. Dice, promover el nombre del Eterno, somos embajadores. Dios hizo que este hombre sin pecado fuera una ofrenda por el pecado en nuestro nombre, para que en unión con Él, una sola materia con Él, en unión con Él pudiéramos participar plenamente, eso significa sin restricciones, podamos participar plenamente, eso significa sin restricciones, ¿okay? Sin trabas. Ah, no, a ti te voy a dar 25%, no, a usted le voy a dar 50%, no, a la hermana 75% porque se porta no, a todos por igual. Plenamente participación, ¿de qué? De la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Su palabra. Es su palabra lo que establece la justicia en su vida. Yeshua es la palabra viva. Por eso es que puede establecer la justicia en su vida. ¿Estamos entendiendo? Es el que hace efecto de que la ley completa se cumpla en su vida. ¿Ok? Por el beneficio. No significa que lo exime, le quita la responsabilidad que usted observe la ley. Como mucha gente dice, no, ya Yeshua la cumplió, ya no tengo que cumplirla. No. Entonces, quiere decir que podemos matar. Quiere decir que podemos robar. Quiere decir que podemos adulterar. Ah, pues no. Si usted me está diciendo que no a todo eso, significa que usted está observando la ley. ¿Estamos entendiendo?
No podemos hablar cosas de una manera y después significar otra. O eso o es. Amén. Amén. Un aplauso para el Eterno, aleluya. Nos ponemos de pie por un minuto nada más. Vamos a hacer la oración. Berehu et Adonai Hamevorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharbanu mikol ha'amin. Venata lanu et torato. Bendigamos a Yahweh y bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Entonces vamos en Génesis 32. Jacob envió mensajeros delante de él a Esau, su hermano, hacia la tierra de Seir. Seir queda al sur de Israel, en el desierto. ¿Okay? Bueno, gran parte en ese tiempo era desierto, ahora hay ciudades por donde quiera. Que el país de Edom. Con estas instrucciones, esto es lo que deben decir a mi Señor. Fíjense bien, Él está enseñándoles a sus siervos que Él también le está rindiendo respeto a su hermano. Esto es lo que deben decir a mi Señor Esaú. Tu siervo Jacob te dice, he estado viviendo con Labán y me he quedado ya hasta ahora. Tengo ganado, asnos y ovejas, y siervos y siervas. Mando a contar esta noticia a mi Señor para ganarme vuestro favor. Esa es la manera como la gente hablaba en la antigüedad, con mucho respeto. Y usted puede ver la diplomacia y puede ver la intención. Yo vengo en paz. Yo no te vengo haciendo guerra. O sea, se entiende que ellos dos saben la historia, como la sabemos nosotros. Él tomó la primogenitura de su hermano, tomó también la bendición del patriarca primero, la bendición de la primogenitura y después la bendición del patriarcado. Son dos cosas diferentes. ¿Okay? Entonces, pero él no las tomó. Él sí se las arrancó de la mano, pero recordemos siempre esto, le pertenecían a Jacob. El Eterno estableció sus oráculos y lo que Dios dice, así es. ¿Okay? Y podemos estudiar los diferentes para adelante y para atrás de las escrituras. Podemos explorar todas las diferentes opciones. Podemos decir podemos estudiar la escritura diciendo de que Jacob hizo trampa. Y que por esta trampa también él recibió gente haciéndole trampa a él. Le hizo la vida de cuadritos como Labán. ¿Okay? Lo que plantas, eso vas a cosechar. Pero también podemos ver de que él tenía derecho a eso. Y que Dios, fíjese bien, cuando él tuvo el encuentro con el Eterno en Betel, y él levantó la piedra, ¿verdad? Después de tener aquel sueño, aquella visión, Dios no le dijo, me avergüenzo de ti, Jacob, que engañaste a tu hermano. No le dijo nada. Él no empezó la conversación de esa manera. Él empezó la conversación bendiciendo a Jacob. Significa que él estaba no solamente de acuerdo con lo que hizo Jacob, tal vez no la metodología, porque terminó también engañando a su papá, faltándole el respeto a su papá, pero ¿sabe qué? Los sabios dicen esto, de que si a veces tus padres, aunque tú les debes respeto a tus padres y los mandamientos te dicen, el mandamiento, ¿quién tú te dice? Debes de honrar a tu padre y a tu madre. Si Dios te está inculcando a hacer cosas que te pongan en contradicción a la voluntad de Dios, no lo debes de obedecer. Eso es lo que dicen los sabios. Entonces, pero usted tiene que asegurarse que la situación está cayendo dentro de esos perímetros. Porque de lo contrario podías estar cometiendo una gran falla desobedeciendo a tus padres. No es que se trate de que yo quiero, porque quiero de que esto caiga así, porque de esta manera puedo justificar desobedecer. No, es que ellos realmente te estén inculcando a hacer cosas que son indebidas. Por ejemplo, mandarte a robar. Hay mucha gente que le enseña a robar a los niños.
que le enseñe a mentir a los niños. Suena el teléfono. Aló, sí. ¿Está tu papá? Dile que no estoy. Dice mi papá que no estoy. Eso es enseñar a mentir a los niños. Ahí, ese padre o esa madre está estableciendo un precedente de que es ok mentirte a ti también. Estás sembrando una semilla venenosa en tu propia familia. No debes de hacer eso jamás, hermano. Sueno paternalista, lo siento, pero en esto sí me quedo ahí. Porque tenemos que ser directos con las cosas correctas. No se le puede llamar a la noche día ni a la día noche. Entonces, otra cosa importante que debemos de tomar en cuenta es que Jacob quería establecer una diferencia con su hermano. Él sabía que era hiriente, pero nunca le manda a decir, perdóname porque te tomé la primogenitura, porque él sabe que le pertenecía. ¿Estamos entendiendo? Sí. Él no tenía... O sea, usted nunca debe de pedir disculpas porque está haciendo lo correcto y verdadero. Usted puede decir, siento mucho de que te sientas de esa manera ofendido, pero esto realmente es mi derecho. Dios no lo regañó, por eso significa que Dios estaba de acuerdo de que él tuviera la primogenitura, porque él inmediatamente le empezó a bendecir y le traspasó. En ese momento que le pasa la bendición y le vuelve a decir el pacto que hizo con Abraham, que se lo repitió a Isaac, ahora se lo está repitiendo a Jacob, le está diciendo, todo está bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Entonces, ¿cuál es la actitud judía hacia la violencia y la fuerza militar? Una interpretación rabínica de la Parashat Vayishlach ofrece una ventana crucial a esta cuestión extremadamente importante. ¿Cuántos de ustedes han escuchado muchas veces discusiones hasta el mismo entre cristianos, que la mayor parte de los cristianos dicen de que muchos no van al ejército porque dicen de que eso los pone en la oportunidad de tener que matar a alguien si van a la guerra? Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia quiere que el pueblo defienda sus derechos. La Biblia nos enseña que un pueblo tiene el derecho soberano de defenderse y protegerse. Lo miramos a través de toda la Escritura. Lo que no quiere es que la violencia sea la manera como nosotros tratemos de resolver todos los problemas. Por eso es que miramos un gran ejemplo de parte del pueblo israelita de mandar a avisar cuando ellos van a bombardear. Decirles, ¿sabe qué? Nos están bombardeando de ahí, esta gente son terroristas, todos los ciudadanos salgan de ahí porque nosotros vamos a atender, porque de ahí nos están atacando, tenemos que atacar ahí. Y dan 1 hora, 2 horas, 3 horas para que evacúen. ¿Quién hace eso? Nadie. Solo el pueblo que conoce lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué es lo que dice en la palabra, en la Torah? No me recuerdo, ¿verdad?, exactamente la escritura dónde está, pero está en la Torah, donde dice de que cuando un enemigo venga y te monte guerra, que trate de solucionarlo primero estableciendo paz. Ofrece paz primero, a ver si podemos arreglar este asunto. Eso es lo que dice el Eterno. Entonces ahora, una interpretación rabínica de la Parashat Vayishlach, que esta, ofrece una ventana crucial a esta cuestión extremadamente importante. ¿Por qué es importante? Porque es existencial. Jacob había abandonado su hogar hacía mucho tiempo después de recibir la bendición de su hermano de una manera moralmente comprometida. Sí es cierto. Moralmente esa es una bonita y muy exacta forma de ponerlo. ¿Ok? Él comprometió hasta el punto que le dijo a su mamá, no, mi papá me va a maldecir. Sí. No, le dijo ella, si eso sucede, yo agarro la maldición sobre mí. ¿Ok? Finalmente, en su camino de regreso a casa, ahí está la escritura, Génesis 27. Finalmente, en su camino de regreso a casa, se enfrenta a esta terrible posibilidad que Esaú está viniendo hacia él con 400 hombres. Génesis 32:7. En este momento, Jacob, sin duda, hermano, sin duda, recuerda el deseo de Esaú de matarlo. Seguramente que esto es lo que lo fulminó a él emocionalmente. Me va a matar porque me odia. Y cuando ese tipo de pensamiento persiste en tu mente,
tú empiezas a socavarte la fe. No necesitas ayuda. Uno solo está con el temor interno y por eso es que la Escritura nos dice bien claramente que el perfecto amor echa fuera todo temor. Tiene que echar afuera el temor, porque el temor es falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que viene el enemigo y te derroba, te destruye la fe y te quedaste sin nada, abrazando al viento. No podemos caer en eso. Entonces, en ese momento Jacob sin duda recuerda el deseo de Esaú de matarlo. Capítulo 27. Todo lo que ha construido y adquirido en su tiempo de deambular por el mundo, porque él estaba fuera del propósito de Dios en ese aspecto. Dios estaba con él, porque se lo prometió. Pero su patriarcado no era para echarlo a caminar en Harán. Su patriarcado es de la tierra prometida. Estamos entendiendo, la presencia de Dios está en Canaán en ese momento. Todavía no se llamaba Israel. Entonces ahora, todo lo que era construido puede desmoronarse. Está a punto de ser arrebatado. Su vida y la de su familia parece correr grave peligro. Jacob hace oración, pues teme por su vida, pero más que su propia vida, la misma Escritura nos dice, él teme por la vida de sus mujeres y de sus hijos. Génesis 32:2 dice, por favor, estoy orando al Señor, sálvame de mi hermano Esaú, le tengo miedo. Está confesando su temor. Miedo de que venga y me ataque sin tener en cuenta a las madres ni a los niños. Y tú dijiste, le recuerda el Eterno, ciertamente te haré bien y haré que tu descendencia sea tan numerosa como los granos de arena junto al mar. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Bueno, si me matan a mí y matan a mis hijos y a mi mujer, ¿dónde está mi descendencia? Le está recordando al Eterno en la oración que él le hizo una promesa de guardar su descendencia. Entonces, numerosas como los granos de arena junto al mar, que son tantos que no se pueden contar. Dios sabe de lo que le está hablando. Es un lenguaje de convenio. Es un lenguaje de convenio. Diga conmigo, es lenguaje de convenio. Un lenguaje de convenio no cambia. Por eso es que el lenguaje del convenio que le dijo a Abraham es el mismo que le dijo a Isaac y es el mismo que le dijo a Jacob. Cuando Dios promete, por eso es que le digo yo a usted, si usted recibe una promesa en el Espíritu y usted sabe que es Dios que le habló, Él se la va a confirmar y no va a cambiar. Hasta que Dios, así como le dijo a Jacob, yo voy contigo, pero te voy a traer acá porque yo voy a terminar lo que empecé contigo. Hermanos, Dios quiere terminar lo que ha empezado con nosotros en Yeshua. Empezamos nuestro caminar. ¿Sabe lo que quiere? Que sigamos las pisadas de Yeshua. Amén. Que se las sigamos todos los días. Y qué bonito aquel pensamiento, ¿verdad? Aquella foto con aquel poema hermoso. Y que de repente un día dice, ay, Señor, solo las mías, mira acá mis pisadas, ¿no? Esas son las mías, yo te llevo en los brazos. A veces creemos que nosotros estamos caminando solos y realmente es Él el que nos lleva en los brazos. De verdad, esa meditación es tan hermosa y profunda que es tan verdadera como la misma existencia del Mesías. A veces nos sentimos que estamos solos, pero no. Hermanos, la violencia, el enojo, la mala creencia no nos remedia nada, no nos remedia nada. ¿Okay? ¿Por qué? Porque aquí está este hombre orándole al Señor. ¿Sabe lo que él pudo decir? Señor, tú me hiciste el patriarca. Yo soy el patriarca. Yo soy el que tiene derecho. Defiéndeme. Pero él no quería eso. Su humildad. La esencia de Jacob jamás cambió. Por muchas patadas que le dio el mundo, no cambió. Y eso es lo importante que tenemos que ver. La esencia de un hombre que trató de buscar la reconciliación con su hermano, aún sabiendo que él no tenía que rogar por su vida a su hermano. Era su hermano quien tenía que rogar por su vida realmente. Ahora, Rashi, uno de los sabios de bendita memoria de la Edad Media, siglo XI, citando un Midrash, comenta, Jacob tenía mucho miedo de que lo mataran y se angustiaba pensando
que mataría a otro. Él se angustiaba que en el propósito del hermano, que era no matar, que ahora él se tenía que armar y terminar matándolo a él. ¿Estamos entendiendo? Le preocupaba. Ante lo que imagina que es un hermano rencoroso que se acerca con un ejército, Jacob se siente doblemente ansioso. Lejos de regocijarse con la idea de que podría salir victorioso de la batalla, Jacob teme que cualquiera de los resultados, la victoria o la derrota, arroje consecuencias desastrosas a su descendencia. Él está pensando en el plan de Dios. Por eso es que le está recordando con la escritura lo que Dios le prometió. El sabio talmúdico, el Rabbi Judá, sugiere que mientras Esaú se dirigía hacia su camino, Jacob pensó, si vence contra mí, no me matará, mientras que si yo soy más fuerte, no lo mataré. Es decir, lo que se mete este sabio a pensar es, ¿qué está pasando por la mente de Jacob? ¿Me va a matar él? ¿O me volveré más fuerte yo? Es lo que le digo, reclamaré yo el derecho de que yo soy la persona que tiene la autoridad sobre este lugar. Y yo voy a tener que matarlo. En la versión del Midrash de Rashi, que también se encuentra en varios manuscritos, y estoy haciendo esta referencia escrita, hermanos, porque es importante que ustedes sepan de dónde se toma la información, que es una documentación, no son palabrerías mías. Que Jacob está ante todo preocupado por ser asesinado, sí. ¿A quién no le preocuparía eso? Eso no es ser cobarde, es simplemente tener una preocupación normal. Pero también tiene miedo de convertirse él mismo en un asesino de su propio hermano. Es un dilema, ¿sabe por qué? Porque al que no conoce a Dios, no tiene los valores de Dios, no le importa. Pero a la persona que sí tiene y reconoce el valor de la vida, le pesa tener que tomar una decisión fuerte, tener que ser empujado a una prueba. ¿Se acuerda la palabra prueba en hebreo? Sayón, que se parece muy al sonido de Sión. Sayón, Sión. Entonces, esas pruebas son bien difíciles. La antipatía rabínica, entonces, creo que me salté algo acá. Él tenía miedo de convertirse en un asesino de su propio hermano al tener que defenderse. La antipatía rabínica hacia las armas encuentra expresión en un conocido debate sobre las leyes del Shabbat. Fíjense bien esto. No solamente en el mundo judío hay esta antipatía hacia la violencia, hacia las armas, pero también en el mundo cristiano. Tenemos esto es una verdad. Yo pienso que la paz es buena, pero tenemos que ver el balance de las cosas. Tenemos que ser balanceados. ¿Okay? Fíjense bien, esto tomó lugar, esto es verdadero. ¿Okay? Una Mishnah, ¿qué es la Mishnah? La palabra Mishnah es repetición, pero es la repetición de los argumentos legales que a través de los siglos los sabios han venido debatiendo, platicando, haciendo, y también es la ley jurídica, es la ley judía. Entonces, una ley enseña que una persona no puede salir en Shabbat portando una espada, un arco, un escudo, una lanza o una jabalina, podría ser ahí repetida. Y agrega que si uno sale con una de estas armas es responsable de un pecado. ¿Ve? Es responsable de traer una ofrenda porque las leyes del Shabbat prohíben llevarla en el dominio público. Esto está escrito en la Mishnah Shabbat 6.4. Entonces, el Rabbi Eliezer, otro sabio, objeta esta ley, sugiriendo que tales armas son como los adornos de una persona. Estas armas son como adornos para una persona. Él no está promoviendo, fíjense bien, no está promoviendo violencia. Pero un ejemplo, usted se pone un adorno, yo me pongo estos anteojos, son parte de un adorno facial, pero hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Ver mejor. ¿Okay? Las damas se ponen sus aretes.
¿Tiene necesidad realmente el cuerpo de aretes? No, pero con esos aretes se miran guapas. Los adornos, ¿verdad? Reloj, todas estas cosas, ¿para qué sirven? No solamente es un adorno, pero no sirve para la hora. Todo tiene un propósito. Entonces el arma va guardada, no es para andarla enseñando, sino tiene que ir guardada de una manera que no ofenda a nadie, pero que está ahí para defenderte en el momento que surja. ¿Y cuántas veces hemos visto que eso ha funcionado muy bien en situaciones de ataques a lugares como iglesias, donde alguien andaba portando un arma legalmente y pudo defender, salvar vidas? Entonces, en otras palabras, son como joyas que se permiten usar en Shabbat y por lo tanto también deberían estar permitidas usar. Usted dirá, este debate, pastor, ¿para qué lo estamos viendo? Es para que entendamos que hay gente sabia debatiendo o que se han debatido estas ideas por siglos. Y que nosotros no es la primera vez. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay personas que han celebrado el ataque terrorista que sufrieron los hermanos judíos. Y que algunos dicen, siendo cristianos, justifican de que esos que estaban en esa fiesta danzando enfrente de un ídolo merecían eso. De verdad, entonces eso no es el Espíritu de Dios con el que estás operando. Porque al contrario, deberías de estar orando, Señor, esta gente murieron sin conocerte. Ten misericordia de ellos. Ten misericordia porque no conocieron a Yeshua. No operaban dentro de tu Torah. Ten misericordia de sus familias, tal vez aquellos que todavía no están convertidos, que puedan ver y busquen de tu cara, busquen de tu rostro. Esa es la oración que deberíamos de estar haciendo. Yo no puedo celebrar una cosa así, especialmente a manos de terroristas. No. ¿Ves? Pero hay gente, inclusive cristianos, que están diciendo estas cosas. Entonces, en otras palabras, son como una joya que se permite usar en Shabbat, por lo tanto también deberían estar permitidos usarlas. Pero los sabios no aceptaron el argumento del Rabbi Eliezer. Sus palabras son feroces y apasionadas. Las armas de una persona, afirma, no son más que un reproche porque está dicho. Y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podadoras. Nación no alzará espada contra nación, nunca más aprenderán de la guerra. Eso está escrito en Isaías. Son un pasaje famoso que Dios nos promete de que un día las guerras se van a terminar, que vamos a convertir las armas en objetos para cultivar la tierra. Algunas notas, lo pongo ahí, fueron tomadas del corazón de la Torá, que es un recurso que estamos utilizando para traer esto. Entonces, las dos figuras fundadoras más influyentes del sionismo religioso, los rabinos Isaac Jacob Reines, en 1839, y Abraham Isaac Cook, nacido en 1865, se negaron a aceptar la idea de que aspirar a la estadidad implicaría tomar las armas. Ellos no querían. Estaban en contra de las armas. Que no deberían de tener ejército. Imagínense si Israel no hubiera tenido ejército. ¿Qué hubiera pasado? O sea, no hace sentido. No hace sentido. Es decir, hay un momento para defenderte. ¿Ok? Entonces, y convertirán sus espadas, más abajo. Se negaron a aceptar esta idea por esto. Consideraban que un ejército judío era una contradicción en los términos. Las dos figuras fundadoras más influyentes de este sionismo religioso, los rabinos Isaac Jacob Reines y Abraham Isaac Cook, consideraban que esto era una contradicción de sus términos, por cierta razón lo repetí. Estos puntos de índole legal sobre mandamientos y mishnah nos recuerdan, hermanos, el pasaje de Mashiach. Nos recuerda cuando Yeshua habló de este asunto. Yeshua, nuestro Señor y Maestro, en aquella noche, después de haber celebrado Pesaj, esa noche, anterior a su padecimiento, por medio de un permiso especial. Voy a explicar eso porque tal vez se van a quedar que es esto lo que está hablando el pastor. ¿Cuándo murió Yeshua? Murió un día miércoles, a las 3 de la tarde. Fue levantado a las 12, fue latigado a las 9, levantado en la cruz a las 12 y murió a las 3.
A las 9 de la mañana fue desangrado por los latigazos. Eso toma la hora del primer sacrificio en el templo. A las 12 del día se hacían los sacrificios extras en el templo. En ese momento fue colgado. A las 3 de la tarde muere, que es la hora del segundo sacrificio. En la tarde se hacían 2 sacrificios de corderos diarios. Un sacrificio representa la primera llegada, el de la tarde, de las 3 de la tarde, representa su regreso. Entonces, cuando él es Shabbat todavía, no es el Shabbat de Pesaj, de Pascua. Todavía no ha caído el sol. Porque el cordero se sacrifica en la tarde para comérselo en la noche, en la cena de Pesaj. ¿Estamos entendiendo? Entonces, se tiene que se tiene que sacrificar en la tarde para tener preparado para la noche. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Al caer el sol es que empieza Pesaj. Entonces, ¿por qué Yeshua se comió su cena de Pesaj la noche anterior? Ustedes nunca habían visto eso. Yo lo expliqué creo una vez ya. Porque en la antigüedad, según estudios que se han hecho, había ciertas situaciones donde se podían hacer ciertas cosas especiales, salidas de emergencia o enfermedades o situaciones. Y entonces Yeshua, ¿se acuerda cuando le preguntaron dónde quieres que comerte la cena de Pesaj? Le preguntaron los discípulos y él dijo, vayan a tal lugar, van a seguir a este hombre, lo van a seguir hasta su casa y después a esta persona la van a seguir y van a llegar a la casa de este hombre y le van a decir, mi Señor quiere. Pregunta dónde vamos a comernos la cena de Pesaj, de Pascua. Entonces, ellos terminan de comer esa noche como a las 11 de la noche y les toma como 1 hora de caminar de donde estaban, donde se comieron en un segundo piso, porque la comida de Pascua les tomó como 1 hora regresarse e irse hasta el Monte de los Olivos. ¿Okay? Estando ahí, a la medianoche es que lo llegan a buscar. Y entonces, desde ese momento que se lo llevan preso, se lo llevan a la casa de Caifás, del sumo sacerdote. Después lo latigan y de ahí toda la pasión hasta que es enterrado antes de oscurecer. ¿Por qué dice la Escritura? Porque estaban a punto de celebrar el Shabbat. La mayor parte de la gente piensa que es viernes porque piensa que es el Shabbat semanal. Pero es el Shabbat del High Holiday, del alto día de fiesta que se llama Pascua, que es la noche de comer la cena de Pascua. ¿Okay? Entonces, acá explico todo esto porque es importante. Él se comió, hubo un permiso especial que se obtuvo para que él hiciera eso, porque Yeshua no va a romper la ley. Tiene que haber una vía legal para que pueda suceder eso. ¿Ok? Entonces, él puede cumplir el requisito porque él es el Cordero de Dios. Él tiene que cumplir la ley. Él tiene que comer su comida de Pesaj. Y después al siguiente día, él padece y después en la noche, al ser enterrado, ¿verdad? Él empieza a cumplir los 3 días de estar bajo tierra. Entonces, explico todo eso porque es importante hacerlo. Entonces, estos puntos son de índole legal, por eso hay que explicarlos. Yeshua, nuestro Señor y Maestro, en aquella noche, después de haber celebrado Pesaj, esa misma noche, anterior a su padecimiento, por medio de un permiso especial, Yeshua corrige a Pedro, Kefas, en una versión dice que es Kefas, en otra dice, en esto que voy a presentar, no dice quién es el Talmidim, el discípulo que lo hace, por empuñar una espada. Mateo 26, 50, 56, Yeshua le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer cuando lo estaban asediando. Entonces avanzaron, prendieron a Yeshua y lo arrestaron. En eso uno de los hombres con Yeshua tomó una espada, la sacó y golpeó al siervo del Cohen Hagadol cortándole la oreja. En la noche que ellos comieron la cena de Pesaj, él andaba empuñando una espada. No es el mero Shabbat. Pero si hubiese sido la noche siguiente, posiblemente lo hubiese regañado por andar empuñando espada en un día alto, un alto holiday. ¿Ves? Porque es un alto holiday.
Que entonces, pero no era así en ese momento. En eso uno de los hombres con Yeshua tomó su espada, la sacó y golpeó al siervo del Cohen Hagadol, que es el sumo sacerdote, cortándole la oreja. Yeshua le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo el que usa espada a espada morirá. No sabes que puedo, pedirle a mi Padre y Él instantáneamente me proporcionará más de una docena de ejércitos de ángeles para ayudarme. Pero si hicieras eso, ¿cómo podría cumplirse los pasajes de la Tenaz que dicen que tiene que suceder de esta manera? Entonces Yeshua se dirigió a la multitud. Entonces salisteis a tomarme con espadas y palos. Cuando dice la multitud no se refiere que al pueblo, hermano, pues que se podía malinterpretar. La multitud de soldados que vinieron, le mandaron un montón de soldados a agarrarlo. Entonces le dice, saliste a tomarme con espadas y palos como lo harías con el líder de una rebelión. En otras palabras, no era necesario que vinieran con armas y palos a prenderme. Todos los días me sentaba en el atrio del templo a enseñar y entonces no me agarraste. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos, los talmidim, lo abandonaron y huyeron. En ese momento sus discípulos lo abandonaron y se volvió a quedar solo. Él está en ese momento hablando paz. Ellos han visto que con a uno de sus discípulos por usar la violencia. Entonces, pero aquí puse esto con asterisco, porque esto no implica que Yeshua no creía en la defensa de su pueblo en el evento de guerra. No estamos hablando de un evento de guerra. Un pueblo tiene que defenderse, si no, es destruido y es borrado de la faz de la tierra, especialmente si es el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Estamos con Dios o no estamos con Dios? Entonces, pero otro ejemplo que nos dan las mismas escrituras, habladas por el mismo Yeshua, nos dio ejemplo con la parábola del ladrón y el que defiende su casa. Cuando habló que dice, si el ladrón va a venir, pero el dueño ha sido avisado, él se prepara y lo espera y defiende su casa. ¿Me está entendiendo? Que él sabe que tiene derecho la persona a defenderse. Si no, no hubiese usado ese ejemplo. Ahora, esto es un visual de lo que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Qué? Las 4 dedos representan las 4 mujeres con las que se formó la casa de Israel. ¿Ok? Lea, Rachel, Bilha y Silpa. Los hijos tenemos 3 falanges en cada dedo. Y cuando usted pone 3 por 4 son 12, son los 12 hijos de Israel. ¿Estás entendiendo? Entonces, y hablamos de que este dedo, ¿verdad? No es que sea excluido, pero Labán es el padre de las mujeres y Jacob es el esposo, que de cierta manera pues es como viene a levantarse la casa de Israel. Aunque muchas veces no se toma en cuenta Labán, pero imagínense, tanto Abraham mandó a buscar mujer para Isaac a la casa de sus familiares, como también Jacob terminó yendo a la misma casa para buscar a su esposa. Entonces, hay un propósito. ¿Okay? Hay un propósito. En aquel tiempo, Dios no había establecido las leyes acerca de que ya no se pueden seguir casando entre familias. Pero en este caso, nos da una idea, ¿verdad?, de que los hijos de Israel, pero acuérdense también que yo pongo cada dedo como un representante por cada mujer, pero la que tuvo varios hijos, 7 hijos, fue Lea. Pero esto está en la manera, está establecido en la secuencia de cómo nacieron ellos. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftali, Gad, Asher, Isaacar, Zebulón, Joseph, Benjamín. Es en la secuencia de nacimiento. Obviamente no puedo poner 7 en un solo dedo porque son 3 falanges. 4 también significa un ciclo completo. Jeremías va aún más criticando al pueblo por su perfidia y corrupción.
los acusa a todos de ser como descendientes de Jacob. Cuidado, cada uno con su amigo. Ni siquiera confíes en tu hermano, dice él. Porque todo hermano actúa con engaño. Jacob, de ahí viene la palabra Jacob. Todo amigo es vil en sus tratos. Un hombre engaña al otro, no dirán la verdad. Habitáis en medio del engaño, en medio de la mirna. Engaño. La misma palabra que usa Esab para denunciar las acciones de Jacob. En un engaño rehusaron conocerme, declara el Señor en Jeremías 9:3-5. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? El engaño no debe ser utilizado entre hermanos con sinceridad. ¿Qué es lo que la Biblia nos está enseñando con la historia de Jacob? Que eso que es engañar. No, nos deja que testifiquemos, que seamos testigos oculares cuando leemos, testigos espirituales cuando interpretamos esto y testigos mentales cuando tratamos de buscar la justicia. ¿Ok? La justicia es con la mente, hermano, no es con el corazón. La justicia, acuérdense que cuando a veces se toman decretos, se hacen decretos de justicia, no es lo que el corazón, no es lo que el pueblo a veces creía que iba a pasar. ¿Estamos entendiendo? Porque la justicia a veces no es lo que espera la gente. La gente quiere que el juez le dé el veredicto de, ay, pobrecito, porque me siento, ay, pobrecito. Él tiene que ser un veredicto basado en lo que la justicia dice. Entonces, pero la Biblia no quiere que nosotros miremos, quiere que estudiemos, ¿verdad?, la Torah desde el punto de vista de que esto pasó. Pero no quiere que tomemos esta evidencia como justificación para continuar engañándonos. Quiere que nosotros hablemos con la verdad. Quiere que digamos, mamá, si Dios te dijo de que este derecho era mío, vamos a hablar con papá y le vamos a decir, Dios habló y dijo, esto es así. Fue un oráculo. Fue, los sabios, la Biblia no tenemos esa documentación en la Biblia, pero en los récords de la tradición hablada judía, que son la historia judía, dice de que los oráculos, ella no fue que recibió por ella misma, sino que fue donde Shem, que era Melquisedec. ¿Ok? Y ella habló y el oráculo le dijo que esto iba a ser así. El menor va a ser el jefe del mayor, o el mayor va a servir al menor. Si Dios lo habla, tenemos que hacer entender a la familia que Dios lo ha hablado. Esta es la manera como está escrito, así se queda. No le busquemos el recoveco, no le busquemos pasar por debajo, no le busquemos saltar, por favor. No busquemos cómo atravesar la palabra del Eterno. Mantengámosla porque nos va a salvar. Mantengámosla porque nos va a salvar. Ok, vamos a ir más rapidito todavía. En los profetas, Abdías, capítulo 1, es el único capítulo. Mire lo que dice. Esta es la visión de Obadiah o Abdías. Esto es lo que dice. Adonai Elohim sobre Edom. Está hablando, Edom es el reino donde se desenvolvió Esaú. Edom significa rojo. Esaú era pelirrojo. Y era velludo. Por eso le pusieron Esaú. Peludo, velludo. Entonces, pero era pelo rojo. Esto es lo que dice Adonai Elohim sobre Edom. Mientras se enviaba un mensajero entre las naciones diciendo, vamos, ataquémosla, escucharon un mensaje de Adonai. Os haré la más pequeña de todas las naciones, estará bajo desprecio. Y después nos va a decir por qué ese pueblo cae por desprecio. Tu corazón orgulloso te ha engañado, tú, cuyos hogares son cuevas de los acantilados, que viven en las alturas y se dicen a sí mismos, ¿quién puede derribarnos al suelo? Porque estamos altos. ¿Quién nos va a derribar al suelo? Si haces tu nido en tan alto como el de una águila, aunque lo colocas entre las estrellas, yo te derribaré de allí, dice Adonai. Si vinieran a ti ladrones, oh sí, ladrones de noche, hermano, las acciones
un comentario que hizo alguien de Jerusalén, su primer nombre es Moshe, creo que es el nombre de él, Kapinski. Tiene una tienda bien bonita ahí que vende muchas cosas de judaica en la ciudad vieja. Y él hace sus comentarios. Yo lo sigo. Dice muchas cosas muy, muy hermosas y muy basadas en la Torah. Y él estaba haciendo este comentario. No pretendo decir exactamente todo lo que él dijo, pero en esencia, él estaba hablando de que Esaú es un hijo de la noche. Perdón, Jacob es como un hijo de la noche y Esaú operaba de día. ¿Pero qué cosa? Pero es que Jacob iluminaba. En esencia es lo que está tratando de decir este varón. Porque él, las veces que lo encontramos orando es de noche. Tuvo su encuentro con Dios de noche, al caer el sol en Betel. Luego lo encontramos orando para que Dios lo defendiera del ataque de Esaú, y era de noche. Su encuentro con el ángel después fue también un poquito antes de que apareciera el sol en el crepúsculo, ¿verdad? Entonces, pero que él brillaba. Él estuvo en la noche del maltrato de Labán, de su suegro, y brillaba. Entonces, pero que Esaú, operando de día, el que va de casa, de cacería, el que brilla porque es el hijo preferido de papá, el que está más inclinado a ser el próximo patriarca por el enfoque de su padre, termina desobedeciendo a Dios, haciendo todas las decisiones de noche. Es decir, oscuras. Casarse con mujeres que no eran aprobadas por Dios, casarse con mujeres que no eran aprobadas por sus hijos. Después se fue y se casó con una tercera que era descendiente también de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces las personas pueden aparentar ser de luz, pero todas sus decisiones se miran que son inclinadas hacia la oscuridad. Entonces, y aquí dice, si vinieran a ti ladrones, oh sí, ladrones de noche, oh, qué destrozada estás, no se detendrían cuando hubieran robado lo suficiente. Si vinieran a ti vendimiadores, ¿quiénes son los vendimiadores? Cuando ya después de que se recoge las cosechas, lo que queda, la rebusca. La vendimia es cuando van a rebuscar a ver si hay algo y se saca todo. Por eso a veces Dios dice, no vendimies los plantíos para que sean para los pobres. ¿Ok? No se detendrían cuando hubieran robado lo suficiente, ni vinieran a ti vendimiadores, no dejarían algunas uvas para rebuscar. Pero mira cómo Esab ha sido saqueada, sus tesoros secretos descubiertos. Tus aliados te acompañaron solo hasta la frontera, los que estaban en paz contigo te engañaron y vencieron. Los que comieron tu comida te tendieron una trampa y no pudiste discernirlo. No te pudiste dar cuenta que te estaban engañando. Cuando llegue ese día, dice Adonai, no destruiré a todos tus sabios de Edom y no dejaré discernimiento en el monte de Esab. No, esto es como a manera de pregunta, pero ¿acaso yo no voy a exterminar a todos tus sabios? ¿O acaso yo no voy dice, y no dejaré discernimiento, sabiduría en el monte de Esab? Es decir, Dios se la va a cobrar. No voy a leerlo todo, hermanos, pero es importante que usted lea, es un solo capítulo. ¿Ok? Dice en el verso 10, por la violencia hecha a tu pariente Jacob, la vergüenza te cubrirá y serás cortado para siempre. Y es aquí donde yo digo, hermano, somos hermanos, hay cristianos que están justificando este ataque. Hay cristianos que están diciendo que ahora se le ha pasado la mano a Israel. Pero es que esto no se trata de hacer balanzas. ¿Okay? Estamos hablando de una guerra. Estamos hablando de gente que utiliza a todos la gente de su país para atacar a otro. Y usa a su gente como defensa. Utiliza a sus propios ciudadanos para defenderse. Entonces, esa gente que es así, y estas personas que toman el lado de la injusticia, nosotros como creyentes en el Dios eterno, ya sea judíos, ya sea cristianos, en el Mesías,
que miramos la misma Biblia, no hay dos valores diferentes en la Biblia. No existen dos valores diferentes, son los mismos valores. Tenemos que mantenerlos, los que son de Dios con Dios, los que son de la justicia con la justicia, los que son con la verdad, porque eso es seguir a Yeshua. Sí, amén. Eso es seguir a Jesucristo, amén. Aleluya. Y esa gente dice que van a ser cortados para siempre. Yo no quiero haber llegado a ser reconocido por el Eterno, levantado a través del Mesías y terminar ahogado a la orilla. No entrar porque simplemente decidí tomar lados con el enemigo. Hay mucho que decirlo. Voy a terminar en la corrección que tenemos los miércoles. Pero mira la profecía de Isaac sobre Esaú. Esta era la profecía de su padre. Cuando él le dice, padre, ¿no te sobra una bendición que me des a mí? Y le dice, Génesis 27:39. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás. No viene en guerra. Y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezca, que descargarás su yugo de tu servicio. Cuando tú llegas a ser fuerte, o sea, tu punto más fuerte va a ser cuando tú pongas el yugo de él sobre tu cabeza. Es decir, la manera que vas a ser libre es que te entiendas que de aquí en adelante el propósito tuyo es servir a tu hermano. Pero eso volvió en contra del hermano. Es lo que dice Dios. No lo que diga uno. No lo que me guste. Es lo que dice Dios. Pero el problema de Esaú, que no reconoció que su familia tenía un propósito. Y el propósito de la descendencia de Abraham es servir a Dios. Sí, amén. Si no te gusta, te fregaste. Sí, amén. ¿Estamos entendiendo? Si no te gusta, si eres familia de Dios y sabes que hay un propósito con tu vida, con la línea de tu descendencia, y decides desobedecer, ya sabes para dónde va tu vida. Tenemos que entenderlo. Salmos 137:7 dice lo siguiente. Todo esto son profecías. Hay 9 profetas que hablan en contra de Edom o de Esaú. Estos son nada más 4 para que entendamos. Oh Hashem, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. Cuando atacaron a Jerusalén, ellos estaban aplaudiendo. ¿Qué? Cuando decían, arrásadla hasta los cimientos. Y vamos a leer rapidito el Midrash, porque eso no aparece en la Biblia, pero aparece en el Midrash. Isaías 34:5. Porque los cielos se embriagará mi espada, he aquí, que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema, de la maldición que yo le hice caer sobre ellos. Ezequiel 25:12-14. Así ha dicho Hashem el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Hashem el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ellas hombres y bestias y la asolaré. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada, y pondré mi venganza sobre Edom en manos de mi pueblo Israel. A Israel le toca. Y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Hashem el Señor. Entonces, no es que tenemos que deleitarnos escuchando eso, da pena. Que una persona que nació en el vínculo de una familia que ha sido dedicada a Dios decida tomar el camino equivocado y volverse en contra de sus propios hermanos. Es triste, pero mire lo que le espera. Por haber desobedecido y por haberse ensañado sobre sus hermanos, por celebrar la destrucción en el año 580, creo que es en el año 586, si no mal me equivoco. ¿Okay? A ver, creo que es por aquí que dice, sí, 586, antes de Yeshua, cuando entraron Nabucodonosor se llevó a los judíos en cautiverio. Ellos estaban celebrando. Entonces ahora, en Malaquías dice lo siguiente, yo os he amado, dice Hashem, y dijiste, ¿en qué nos amaste?
Esto es al sacerdocio que le está hablando. Este es al sacerdocio. Ellos acaban de regresar de Babilonia. Se están empezando a armar, se están empezando a ejercer los servicios. Muchas cosas se olvidaron, están recopilando todo. No están haciendo las cosas bien todavía. Pero Dios viene, se para en medio y habla a través de Malaquías y los llama a que se pongan a la verdad, que hagan más esfuerzo, que no simplemente ya estamos acá, vamos a hacer como salga. No, no es así. Vamos a darle un servicio digno del rey. ¿Okay? Vamos a procurar mejorarlo, vamos a procurar encontrar las piezas que nos hacen falta. Entonces dice, ¿en qué nos amaste? Y mira lo que dice Dios. No era Esaú hermano de Jacob. Dice Hashem, y amé a Jacob y a Esaú rechacé. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Hashem de los ejércitos. Ellos se edificarán y yo les destruiré. Hasta eso. Entendamos, aquellos que se deciden, o sea, cometer el pecado de rebelión en contra de Hashem, van a encontrarse con una pared fuerte. Por eso es que le digo, no podemos decir somos cristianos, mesiánicos, creyentes en la Torah y ponernos de parte de la injusticia. O sea, no podemos ser cortos de vista, no podemos ser cortos de vista, espiritual especialmente. Entonces, quiero terminar esto en una buena nota. Mateo 2, 13, 23. Ahí está Ramá. ¿Ok? Y dice Mateo 2, 13, 23. Después de que se fueron, un ángel de Adonai se apareció a Joseph en sueños y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y escapa a Egipto y quédate ahí hasta que yo te diga que te vayas, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Históricamente, aparentemente hay una conexión, es mucho más profundo, no lo puedo explicar en 2 minutos, pero hay una conexión de Herodes a Edom y a Roma. ¿Okay? Porque Roma, ¿cuál era el color de los romanos? A ver. Rojo, púrpura. Rojo, púrpura. ¿Y Edom qué significa? Rojo. Entonces, proféticamente hay una conexión. ¿Quién fue que desangró al pueblo judío de la antigüedad? Roma. ¿Quién fue el imperio más fuerte y más grande del mundo que tenemos en la historia? Fuerte, destructivo. ¿Okay? Pero los judíos se les pararon, las rebeliones judías, ellos no podían parar el espíritu judío. Por eso es que ellos vinieron en contra y vinieron y destruyeron toda la ciudad de Jerusalén, destruyeron el segundo templo y los tiraron, los sacaron de Judea, a todos los judíos los tiraron por todas partes y le cambiaron el nombre poniéndole Palestina. ¿Por qué? Porque los palestinos, los filisteos eran los enemigos eternos del pueblo judío. Entonces, después de que se fueron, un ángel de Adonai se apareció a Joseph en sueño y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y escapa a Egipto, quédate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces se levantó, tomó al niño y a su madre y salió durante la noche para Egipto. Vienen también la salvación de noche. La salvación de Jacobo fue de noche. O sea, todos estos paralelos que estamos viendo. 14. Entonces se levantó, tomó al niño y a su madre y salió durante la noche para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Adonai había dicho por medio del profeta de Egipto, llamé a mi hijo. Mientras tanto, cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, los magos, los maestros, los sabios, se enfureció y dio órdenes de matar a todos los niños en Betlehem y sus alrededores que tuvieran 2 años o menos, contando desde el momento en que los magis se lo habían dicho. Así se cumplieron las palabras dichas por medio del profeta Jeremías. Se escuchó una voz en Ramá, sollozando y lamentando en voz alta. Es Raquel llorando por sus hijos
y negándose a ser consolada porque ya no están vivos. Esto es una profecía. Lo dijo Jeremías. Raquel, ¿por qué dice que Raquel llora? Raquel murió en camino hacia la tierra prometida, o sea, ir hacia donde se dirigían Jacob, pero murió en lo que pues en la área de Efrata, que es cerca de, o sea, Efrata y Belén a veces se dice que es lo mismo. Después de la muerte de Herodes, un ángel de Adonai se apareció en sueños a Joseph en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y ve a tierra de Israel, porque los que querían matar al niño ya están muertos. Entonces se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a Eretz Israel. Sin embargo, cuando escuchó que Arquelao había sucedido a su padre Herodes como rey de Judá, tuvo miedo de ir ahí, advertido en sueños, se retiró al área de Galilea y se instaló en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo dicho por los profetas que serían llamados Nazrati o Nazareno. Entonces la gente pregunta, ¿pero por qué? A veces miramos a eso que dijo, por ejemplo, Natanael, pero ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Y eso era un dicho que se decía en aquel tiempo, en el primer siglo, porque Nazaret era un pueblo chiquito. No había profetas que salían de ahí. Por eso es que, sabiendo Hashem, lo mandó, le dijo a José que se fueran a esa área. ¿Por qué? Porque ahí nadie lo iba a buscar. Nadie iba a buscar un profeta en Nazaret. Pues imagínense que hasta en eso Dios sincroniza todo sabiamente para proteger a su hijo Yeshua. Sí, amén, Y ahí tienen la referencia, no sé si la pueden leer, pero ella habla cuando, en Génesis 35, 16, 18, cuando muere Raquel, dando a luz a Benjamín. Ok, hermanos, para cerrar. La violencia no es la voluntad del Eterno. La violencia es prácticamente la estrategia de personas que han dejado de pensar, que han dejado de cultivar cordura, que han dejado de cultivar paciencia, que han dejado de cultivar tolerancia, que han dejado de cultivar la verdad. Porque les parece que tienen que... La violencia es una manera fuerte, agresiva de establecer mi voluntad. ¿Estamos entendiendo? Para eso es que se ejerce la violencia, para establecer la voluntad de alguien o de una nación. ¿Okay? Entonces, nosotros teniendo el espíritu de Hashem, somos llamados a promover paz, justicia, verdad, benevolencia. Cuidemos nuestro espíritu, cuidemos nuestro corazón, de toda cosa guardada, guardad vuestro corazón, porque de ahí surgen los problemas, las cosas de la vida. Analicemos nuestros procederes. Es un ejercicio que muy pocas veces lo hacemos en nuestra sociedad. Somos reactivos. ¿Saben lo que es ser reactivo? Reaccionamos. Y creemos que nuestra reacción es sabiduría. No. Ser reactivos es prácticamente reaccionar a nuestros instintos. Cuando nosotros nos sujetamos y decimos, no, voy a pensarlo, usted está haciendo utilización adecuadamente del árbol del conocimiento del bien y el mal. Amén. Usted diario, en el diario vivir, todos nosotros comemos fruto del conocimiento del bien y el mal. Diariamente usted va por la calle y usted dice, eso está mal, eso no está bien. Mira eso. Usted puede juzgar y puede poner su criterio basado en lo bíblico de que hay gente que se está comportando mal. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando usted dice, yo voy a hacer las cosas diferentes, yo no me puedo comportar de esa manera. Usted está utilizando su libre albedrío para establecer que la manera que usted va a hacer la vida es utilizando el conocimiento del bien y el mal, haciendo el bien. Eso es lo que Dios quiere. La violencia debe ser siempre el último recurso que nosotros debemos de utilizar para establecer, no mi voluntad, no nuestra voluntad,
la voluntad de Dios. Sí, amén. La mayor parte de las guerras religiosas que se han hecho en este mundo han sido mal utilizando el nombre de Dios y son intereses de hombres tratando de utilizar el nombre de Dios para justificar lo que ellos desean hacer. ¿Lo entendemos entonces mejor hoy? Sí, amén. ¿Lo recibe el pueblo de Dios? Baruch Hashem. Padre Santo, en el nombre de Yeshua HaMashiach te damos gracias, te bendecimos, te honramos y te damos, Padre Santo, todo honor y toda gloria. Esta palabra, Señor, y gracias a los recursos también que hemos estudiado, queremos hacer justicia exponiendo tu palabra. Te pedimos entonces, Señor, que sea tu Espíritu Santo que disemine en los pensamientos y en el espíritu de cada uno de nosotros, aquellos que se han sentado a escuchar este mensaje, que les bendigas y que les sea de ayuda en el momento de la necesidad en sus vidas. En el nombre de Yeshua HaMashiach pedimos esto. Amén. Shalom.